Éxito. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. Parecíamos jugadores de fútbol. Bueno, como nos han presentado ya una cosita, solamente una nota, por temas de cambio de producto y dónde está situado el producto, pues ahora ya no es Azure SQL Copilot, es SMS Copilot, ¿vale? Temas de marketing y demás. Entonces, simplemente para que nos identifiquéis un poco, el hombre mayor es José y el guapo soy yo, ¿vale? Luego aquí tenéis nuestros contactos y demás para que podáis poneros en contacto con nosotros si lo necesitáis o cualquier cosa. Y sin más, José Manuel. Pues sin más, vamos al turrón, que es lo que venimos a mostraros. Tenemos una pequeña aplicación, no sé si lo veis de ahí. Es una pequeña aplicación que básicamente nosotros trabajamos en soporte, trabajamos con clientes, tenemos muchos problemas, intentamos resolverlos todos, con lo cual intentamos siempre reproducirlos y saber qué es lo que ocurre. Tenemos toda esa cantidad de opciones y vamos a trabajar hoy con una que llamamos, bueno, que es usando la parte de Query Data Store con Copilot. ¿Cuántos de vosotros aquí conocéis Query Data Store en SQL Server? ¿Levantar la mano? ¿Nadie? Guay. ¿Y habéis trabajado con Copilot? ¿Sí? Sí. Vale, ¿con Management Studio Copilot? Nada. ¿Cuántos de vosotros conocéis un poquito de SQL Server? ¿Vale? ¿Cuántos sois desarrolladores de SQL Server? Ninguno. Vale. ¿Cuántos sois desarrolladores? Simplemente. Bien. Genial. Vale. ¿Y cuántos sois DBAs puros? Vale, bien. Tenemos un pequeño mix. Perfecto. Bueno, pues esto os va a servir a los dos lados. Tanto a los que ya sabéis de SQL Server como a aquellos que sois o bien DBAs ocasionales o que os dedicáis a desarrollo, pero no tenéis un conocimiento profundo de Azure SQL, de SQL Server. Para eso precisamente está nuestro amiguete Copilot, ¿vale? José Manuel. Entonces, vamos a empezar con un caso real. Los datos son ficticios, la base de datos es muy grande y tenemos esta query que veis aquí, que es una query es muy larga de contar, tarda muchísimo. Vamos a enseñaros esta query un momentito. Esta es la query que tenemos. Os fijáis, es muy larga y tenemos que intentar optimizarla. La ejecución, estando con nuestro cliente, intentamos ejecutarla y si veis, tenemos dos paneles. Este panel es el que va muy bien y este panel es el que, digamos, todavía sigue trabajando, intentando ejecutar esa consulta que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado? Juan, ¿tú te acuerdas cómo llegamos de esta parte que todavía se está ejecutando a esta parte de aquí? ¿Te acuerdas cómo llegamos? Con mucho trabajo, sufrimiento y dolor. ¿Vale? Esto es real, ¿de acuerdo? Esto es la query tal como la estaba ejecutando el cliente. Esto es la query como se ejecutó después de pasar por nuestras manos. ¿De acuerdo? Para que veáis el tiempo de ejecución. Nosotros vamos a dejar ahí la query ejecutándose porque tarda como unos 10 minutos para que os hagáis idea. ¿Vale? Entonces, la vamos a dejar ejecutando para que veáis cuándo sale el resultado. ¿Qué es lo que os vamos a enseñar? Bueno, pues en circunstancias normales, que tuviésemos más tiempo, os enseñaríamos cómo identificamos qué query es la que está teniendo el problema, qué es lo que hace esa query, porque muchas veces no es algo que hayamos hecho nosotros, sino que es algo que heredamos. Y después os vamos a enseñar qué podemos utilizar, qué funcionalidades de SQL Server podemos utilizar para mejorar esa query. ¿Por qué nos centramos sobre todo en las funcionalidades que nos va a ofrecer SQL Server? Pues porque muchas veces el código no lo podemos tocar. Viene heredado o es de un third party y no podemos meter mano ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay veces que sí podemos optimizar la query, os enseñaremos cómo, pero que hay otras veces simplemente tocando cómo se ejecuta esa query en SQL Server, podemos obtener esa mejora que, como veis, eso sigue ejecutándose. Mientras que esta ya se ha ejecutado hace rato. Con lo cual, tenemos este problema, la query tarda mucho, así que lo primero que se nos ocurrió es crear una especie de pequeño agente en prompt, ¿no? Y le dijimos... Espera. Le podemos preguntar cualquier cosa, ¿no? Le podemos preguntar cualquier cosa. Pregúntale cómo puedo quedar con Scarlett Johansson. Al prompt. Sí. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Quedar con Scarlett... Sí, Scarlett.
Con 2 test, hombre, es que si no ya me fastidias el plan. Johansson y necesito... ¿Cuántos de vosotros estáis a favor de este prompt? Bueno, mientras menos, mejor, así yo soy el único. Bueno. Vale, y le pregunta además mejorar el rendimiento de la query que tenemos aquí, ¿vale? Esto está tirando por detrás contra lo que os vamos a enseñar a continuación, que viene integrado ya en Management Studio. ¿Entendido? Entonces, nosotros se lo preguntamos, le damos la query, por supuesto, para preguntarle cómo podemos mejorar el rendimiento, si no me mato. Así que, como veas, he puesto esa pregunta. ¿Cómo puedo quedar con Scarlett Johansson? Ya sé que son 2 test y necesito mejorar el rendimiento, al menos sacar algo provechoso de esto también. Venga, dale. ¿Vale? Entonces vamos a preguntarle a Copilot, vamos a dejarle unos segundos y a ver qué nos dice. Vale, repito, esto es para que veáis que también podéis integrar todos estos agentes, los podéis integrar en un desarrollo vuestro, ¿vale? Luego vamos a verlo cómo se integra en Management Studio. En Management Studio volvemos a hacer una cosa. Hasta este momento, SSMS 22, que es la última versión de Management Studio, estaba en fase de preview, ya está en General Availability, pero no le da tiempo a José Manuel a actualizarlo. Entonces, os vamos a mostrar el SSM 21 y os explicaré los cambios que hay entre el 22 y el 21 y el tipo de copilot que utilizan, ¿vale? Tenemos las primeras respuestas de la gente que nos dice que, bueno, primero no puedo ayudar a quedar con Scarlett Johansson, lo siento, Juan, pero sí que es verdad que nos puede ayudar al rendimiento de esa consulta de SQL, ¿vale? Pero la verdad que son un montón de texto que la verdad que me costaría muchísimo entender, como dice, pues... Ya ha terminado. ¿Sabes? Ya ha terminado la otra query. Ah, perdón. Vale. ¿Vale? Y lo que os comentaba, hemos terminado la consulta que veis, la primera consulta no ha tardado nada, unos 0,86 milisegundos, mientras que la otra consulta ha tardado cerca de 3 minutos aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hecho un prompt, tenemos lo que necesitamos, se nos está complicando un poco porque es mucha información, así que la mejor manera, Juan, es intentar hacerlo con la primera herramienta. Muestra un poquito aquí que sí que nos da unas recomendaciones reales, sí que nos dice qué es lo que podemos hacer, pero claro, verlo aquí no podemos realmente irlo haciendo, tenemos que estar saltando de pantalla. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Que es algo que se venía pidiendo. Pues si nosotros saltamos a Management Studio, veremos que desde Management Studio 2021 podemos integrar Copilot directamente ahí, ¿vale? El scoping que tiene Copilot, el alcance que tiene Copilot dentro de Management Studio está limitado a esa instancia en concreto. Y luego veremos además que tiene el contexto de la base de datos que nosotros elijamos. Es verdad que si le indicamos que ataque otra base de datos también lo va a hacer y demás, pero tiene ese contexto. No os preocupéis porque vuestros datos no van a andar viajando, no se va a compartir nada, no se queda con un aprendizaje para después. Precisamente sabe que está trabajando con bases de datos, por eso se ha integrado en Management Studio y está cerradito, ¿vale? El alcance es muy limitado y por eso precisamente además queda totalmente restringido a la instancia. Ni siquiera, por ejemplo, en entornos de alta disponibilidad puede hablar con otras instancias. Por ejemplo, cuando tenemos Availability Groups o cosas así, no es capaz todavía de interactuar entre ellos, ¿vale? Entonces, de cara a la seguridad, es muy seguro. Diferencias. Este era un copilot específico con todos los agentes introducidos. El SSM22 lo que hace es incorpora Copilot de GitHub, con lo cual es todavía más potente, tiene más herramientas a su alcance. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la primera fase de esta query fue intentar, al menos es una query muy compleja, como hemos comentado, tiene un montón, si os fijáis, un montón de texto, no entiendo absolutamente nada de toda la query. Entonces, lo primero que se nos ocurrió es intentar, a través del primer prompt de Copilot, es decirle, ¿puedes simplificar? Vamos a hacer la primera pregunta, ¿puedes...? Entender, ¿no? Es que nos explique lo que hace la query. Exactamente, primero, ¿no? ¿Puedes simplificar? Vale, ¿cuántos de vosotros habéis recibido código heredado? Lleváis poco tiempo programando, ¿eh? O sea, si solo 4 lo habéis recibido, es mal. O sea, un programador se hace programador de verdad cuando recibe código espagueti, sobre todo, que no sabes ni por dónde va, ni quién ha hecho eso, ni cómo se mantiene en pie, y te dicen, toma, mejóralo y manténlo.
Eso es un programador de verdad. El resto acabáis de salir de la academia, vamos. O sea, ¿no? Ahí estamos. De control de errores. Un programador no comete errores. Nunca. Los errores los tiene el DBA. Sí, siempre. Entonces, bueno, nuestro primer prompt fue: ¿puedes simplificar la query que hemos encontrado en esta aplicación? Y después de un rato nos empieza a dar una información que al principio para nosotros fue bastante interesante. Es decir, la query que habéis visto con tantas líneas, al final se nos han convertido en estas poquitas, con lo cual ya es algo más claro de sabemos por dónde podemos ver que está haciendo un agregado por mes fiscal de Adventure Works, de total de los impuestos, tanto incluyendo como fuera. Vale, esta primera simplificación, déjala ahí, porfa. Sí. No es solamente una simplificación para que nosotros podamos entenderlo mejor, sino que realmente es una simplificación y una optimización del código al mismo tiempo. José Manuel no le ha pedido que lo optimice, si no le hubiera dado otra vuelta más, pero él, por defecto, a la vez que lo simplifica, lo optimiza. Daros cuenta que la query original que teníamos tenía un sinfín de campos, ¿de acuerdo? Mientras más campos me traigo yo, más datos estoy enviando y recibiendo, más datos tengo que leer, más datos tengo que escribir, con lo cual voy a tardar más tiempo. Y diréis, bueno, sí, pero a lo mejor son 20 microsegundos. Sí, pero 20 microsegundos, por ejemplo, una query que se realiza 500, 600 veces por segundo, son un montón de microsegundos, ¿vale? En una red que ya tenga un tráfico elevado, si nosotros conseguimos reducir todos esos bytes que estamos enviando a través de la red, vamos a mejorar muchísimo el rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que ha hecho es optimizarlo. Lo segundo, en vez de utilizar, si puedes bajar un poquito en el select, por favor, en vez de utilizar los elementos de where y otras cosas que tenía esta query principal, ¿vale? Ha sustituido having, que es típico del agrupamiento y que de cara al optimizer de SQL Server es muchísimo más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Por dónde funciona? No tenemos tiempo para enseñaros el plan de ejecución, si no os enseñaríamos la diferencia entre los dos planes de ejecución y veríais la tremenda diferencia que existe entre ese código y el otro. Y las dos funciones hacen exactamente lo mismo. Segunda optimización que nos introduce, así, sin haber hecho nada más, ¿vale? Si pudiésemos tocar la query. Esa query es mucho más, y ahora voy a decir un palabra, mantenible que la otra. Es decir, si yo eso se lo paso a alguien, va a entender mucho mejor lo que quiere decir esa query y si le pido cualquier modificación, va a hacerlo muchísimo más rápido. No tiene que andar buscando dentro del código, no tiene que tirarse media hora para entender lo que hace esa query. Es muchísimo más accesible esa y, por tanto, mucho más fácil de mantener. ¿Entendido? Entonces, eso ya sería un primer paso, pero vamos a ir más allá. Vamos a ir más, sí. Por lo menos ya sabemos que está más simplificada, ya podemos entenderlo, pero en muchos casos, cuando tú no eres, como yo, no soy la parte de ventas, de gestión, le quiero preguntarle, explícame, por ejemplo, en texto, el lenguaje plano, ¿qué hace la query? ¿Vale? Porque cuando estamos trabajando en un proceso de troubleshooting de performance, también nos interesa saber qué es lo que está haciendo. Con lo cual, vamos a decirle, explícame el lenguaje plano, qué es lo que estás haciendo o qué es lo que va a hacer. Y además que nos ayudó bastante en su resultado de decirnos, bueno, nos dice, selecciona, extrae los datos de la tabla, usa diferentes tablas, las agrupa, etcétera. Con lo cual, ya sabemos, la hemos simplificado, ya sabemos las tablas. Ahora, tenemos más información sobre el conjunto, el número de filas, todos estos detalles. Entonces, ahora a lo que sí que vamos a ir es a la optimización de la ejecución de esta query. Ya hemos simplificado el código, ya hemos dado esos primeros pasos, pero yo ahora quiero optimizar la ejecución, que es lo que me interesa. Entonces, os lo hemos enseñado al principio, de 2-3 segundos a 170 y tantos segundos. Esa ha sido la optimización. Exacto. No sabéis lo que es Query Store. Mientras José Manuel busca el prompt y os va enseñando otras cosillas, os voy a explicar muy brevemente lo que es Query Store. Query Store es una funcionalidad que añade SQL Server que lo que hace es conservar las estadísticas de ejecución de todas las ejecuciones que se realizan en SQL Server. Bueno, en realidad nosotros podemos elegir
si conservamos todas las ejecuciones, si conservamos solamente las de aquellas queries que consumen más recursos, o si le dejamos a él elegir cuáles son las que él estima más convenientes para almacenar. ¿Qué es lo que almacena? Todas las estadísticas de ejecución y el plan de ejecución. ¿Qué me permite eso? Dos cosas. Una, si tengo problemas de rendimiento, como es nuestro caso, poder evaluar qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo con esa consulta. Si esa consulta de repente funcionaba muy bien y empieza a funcionar muy mal, ver qué es lo que ha cambiado entre una ejecución anterior y otra, ver si es que tengo diferentes planes de ejecución o, lo mejor de todo, poder prevenir problemas. Porque yo puedo dejarlo ejecutándose una consulta durante un cierto tiempo, una semana por ejemplo, y a la semana coger y decir, con Copilot, como os va a enseñar ahora José, oye, dime qué es lo que está pasando aquí, dime qué es lo que ves, cómo lo puedo mejorar, me falta algún índice, y él me lo va a decir. Con lo cual, lo que estoy haciendo es un trabajo proactivo, estoy haciendo un trabajo preventivo. En vez de ir a curar el problema de rendimiento, lo que voy a hacer es mantener mi rendimiento en condiciones óptimas, que sería lo ideal, ¿vale? Entonces, lo que vamos a enseñaros ahora es cómo lo mejoramos el rendimiento. Que sepas, Juan, que con este Pro nos quedamos sin trabajo tú y yo. La idea fue trabajar con el cliente durante 2 horas. Estuvimos intentando buscar cuál es la mejor manera. Así que nuestro trabajo lo resumimos en este tipo de prompts que veis aquí, en la cual, voy a ponerlo un poco más grande, en la cual le decimos que analiza la query y le pone lo que nosotros en soporte hacemos como pasos generales, ¿vale? Sí, que no nos quedamos sin trabajo. Exactamente. Por eso podemos ver preguntas sobre esquema binding, si faltan temas de si falta algún tipo de índice, si hacemos temas de clustres. Son todos conceptos que tenemos con SQL que nos mejoran el rendimiento muchísimo a nivel de cuando se ejecuta una query. Así que son conceptos generales. Ya sabéis que cuando trabajamos con inteligencia artificial es muy importante el tipo de prompt que nosotros hacemos, ¿vale? Dependiendo del prompt, la respuesta de la IA va a ser totalmente diferente. Es importante hacer un prompt neutro como este, decirle simplemente, oye, de todas las herramientas que yo tengo, de todas las funcionalidades que me ofrece SQL Server, ¿cuáles me recomiendas tú? En el momento en el que vosotros le digáis, oye, dime si le falta algún índice, le estáis dando un sesgo a Copilot. Y Copilot va a tirar por ese sesgo, igual que hace ChatGPT, igual que hace cualquier inteligencia artificial. Es muy fácil que la respuesta sea sesgada en función de cómo hacemos el prompt. Entonces, siempre, cuando queráis averiguar algo genérico, que os dé una respuesta completa, una respuesta global, intentar no sesgar la respuesta haciendo un prompt neutro, ¿de acuerdo? Dándole y diciéndole que utilice todas las opciones que él tiene, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos... Ratón, aquí está. La idea es, vamos a ejecutar este prompt directamente en la parte de Copilot, preguntándole lo que hemos comentado, todas las diferentes opciones que tenemos. Así que vamos a decirle que ejecute y a partir de ahora él está investigando y nos va a dar información sobre qué es lo que él piensa que esta query necesitaría tener para mejorar el rendimiento. Así que tenemos 5 opciones, lo voy a echar para acá, exacto. Tenemos la primera opción, perdonad, tenemos la primera opción, que es una opción que tenemos que es materializar las vistas, que se llaman Indexed Views en SQL. Dice que él podría recomendar y que podía tener un rendimiento de performance cerca del 50%. La verdad que está muy bien y reducir el 50% de tiempos está bastante bien. La parte de los que habéis escuchado muchas veces en desarrollo, DBAs, etcétera, es la parte de los que te faltan índices. Él también estudia, basado en lo que ha comentado Juan, Query Data Store, el engine, etcétera. Él te dice, oye, pues creo que sería conveniente que crearas 2 índices por estos 2 campos, porque la query va a mejorar un 30%, como veis, en la eficiencia de la unión y la eficiencia del filtro. Bueno, hay muchos más elementos que pueden decirnos aquí. Yo destacaría el Column Store Index, que lo conocéis seguramente, que es cómo se agrega la información de otra manera en temas de lectura, mejorar mucho más el rendimiento, y él dice que puede reducir un 60%. Vale, y nuevamente recordar que esto no son unas recomendaciones
genéricas. Luego al final nosotros os vamos a dar unas best practices para que podáis aplicar, para que reviséis. Pero, por ejemplo, Indexed Views está basado en lo que él ve en Query Store, ¿de acuerdo? Es decir, Query Store, por ejemplo, conserva el número de lecturas, el número de escrituras que se hace, por tanto sabe más o menos el volumen de datos que estamos manejando. Sería inviable, si nosotros tenemos una base de datos de terabytes, utilizar vistas manejadas, porque simplemente a la hora de actualizarlo, como tendríamos que actualizar también las vistas materializadas, pues tendríamos una pérdida de rendimiento. Entonces, esto, ojo, está adaptado a la información que tiene aquí con Query Store. Si no tenemos Query Store habilitado, o si estamos funcionando con una SQL Server que realmente no lo tiene porque ya está obsoleto, la recomendación sería que actualizarais, evidentemente, pero si no, podéis utilizar otras cuestiones como Query Stats, es decir, podéis darle otras opciones a Copilot para que vea cómo se está ejecutando algo y en función de eso os dé la información. Evidentemente, con Query Store es mucho más fácil porque internamente consulta Query Store, sabe que esa base de datos tiene Query Store, va a ver esos datos porque son datos simplemente funcionales, no lee los datos, por tanto no hay un problema de meterse en la privacidad de los datos y os va a dar el resultado. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como veis, tenemos un montón de recomendaciones particionado, una forma también muy importante de distribuir los datos, cómo accedemos, estadísticas, actualizar las estadísticas, etcétera. Tenemos muchísimas recomendaciones que, como podéis ver, incluso nos piden, como hemos hecho, reconstruir la query y hacer rediseños del esquema. Así que, como no sabemos cuál aplicar... Imaginaos una cosa ahora. Me habéis dicho muchos de vosotros que de SQL Server no sabéis mucho. Y después de esta charla, como os vais a llevar los prompts, decís, pues voy a aplicarlo. Y resulta que os decimos, oye, aplica Indexed Views. Y vosotros decís, ¿qué es esto? No pasa nada, para eso tenéis al coleguilla Copilot, que es como el sabelotodo de SQL Server, y se lo podemos preguntar, ¿no? Podemos decir, oye, ¿qué son los Indexed Views? ¿Cómo lo puedo aplicar? Por favor, créame un script para que yo pueda crear Column Store Index basado en lo que me dices, y de hecho, él mismo me lo propone. Ojo, no podéis ejecutarlo directamente desde Copilot. Copilot sabe que estamos trabajando con datos, eso es sagrado, y por tanto, él no se va a meter a hacer nada, pero sí os va a proveer el script para que vosotros podáis copiarlo directamente en vuestra ventanita y podáis modificarlo o decidir si se ejecuta o no se ejecuta. ¿Entendido? Entonces, no os preocupéis por no saber por qué os va a dar esa información. Como con todas las IAs, por favor, siempre revisad el script que os da y la solución que os da. Siempre revisadlo. ¿Entendido? Bueno, le podemos preguntar qué son los Indexed Views, si te parece bien. Sí, pregúntaselo. Sí. Y ahí tenéis toda la opción. Esto lo coge de la documentación oficial, no se lo está inventando, ¿vale? Pero si queréis ser incluso más efectivos, le podéis decir, oye, básame tu respuesta solamente en la documentación oficial de Microsoft. Punto. Y os va a dar la respuesta basada en eso, sin tener alucinaciones de inventarse cositas, ni ponerse creativo diciéndoos, pues, cualquier cosa que hayáis visto previamente. ¿Entendido? Así que, básicamente, nuestro trabajo con el cliente fue... Vamos a empezar por el primer punto, que es, vamos a crear una vista indexada. Ya la tenemos creada porque estamos hablando de cerca de 500 millones de filas. Pero muéstrales que él nos da el código precisamente de la sugerencia que nos hace para crear la vista indexada, que es lo interesante, ¿vale? Ahí os está dando el código, ¿vale? Directamente os dice, esta es mi sugerencia, este es el código, si queréis utilizarlo para aplicar la sugerencia que os estoy dando. ¿Entendido? Con lo cual, realmente es una herramienta funcional. Ahora, sin la broma que ha gastado José de que nos estamos quedando sin trabajo por esto, aquí es donde realmente está vuestro trabajo. Es decir, aquí Copilot lo que va a hacer es ayudaros en vuestro trabajo. Pero aquí es donde venís vosotros, veis el código que os da y decís, ostras, esto no, porque esto, mi base de datos ocupa 5 teras, me va a llevar 4 horas o me va a llevar 2 días, como pasa a veces. No lo voy a hacer, no me es operativo, ¿vale? Le podéis volver a repreguntar a Copilot, oye, mira, mi base de datos actualmente no está manejando el volumen de datos que tú has visto, sino que está manejando 4 terabytes, no veo esto operativo. Y él os va a dar soluciones alternativas. ¿Entendido? La vista indexada está creada ya, con lo cual
básicamente es, como hemos comentado al principio, los resultados, no hemos cambiado la query en absoluto, la seguimos ejecutando. Si volvemos a ejecutar la query, si os fijáis, los tiempos de la base de datos que tenemos aquí a nuestra izquierda está tardando menos de 69 milisegundos, mientras que la query donde está la base de datos que no tiene esta vista indexada, pues todavía le quedarán unos 3 minutos para ejecutarse. Que sepáis que esto es una query real generada por Power BI, que como sabéis Power BI es magnífico generando SQL, ¿vale? Entonces, vamos a pasar directamente a las mejores prácticas, porque nos queda ya nada y menos. Entonces, ¿vale? ¿Y cuáles son las mejores prácticas? Pues lo primero, valorar la posibilidad de tener indexed views, es decir, esas vistas indexadas son vistas mantenidas, son vistas fijas, no es la típica vista que nosotros tenemos, sino que esto está escrito en disco para no tener que recalcular sobre la marcha. Problema, tenemos que mantenerlas. Si tenéis una base de datos que tenga muchos updates continuamente, no merece la pena, porque os va a impactar en la performance a la hora de insertar datos o de actualizar, ¿vale? Schema binding es requerido para las vistas indexadas porque tenemos que proteger el modelo de la base de datos de Spartan. Vale. Evitar las agregaciones en tiempo de ejecución también es importante porque lo que hace la vista indexada es materializar los resultados, ¿vale? Con lo cual él ya no va a leer los datos, siempre los va a tener almacenados en su vista indexada. Las agregaciones son todo ese tipo de sum, average, max, todas esas cosas que nosotros, todos esos campos calculados que hacemos, mientras menos campos calculados tengamos que tener cuando estamos trabajando con mucho volumen de datos, mejor. Hay veces que tenemos que hacerlo sí o sí, pero es una cuestión a tener en cuenta. ¿Vale? Crear índices para las uniones de las tablas también es importante. Column Restore Index es un modelo que tenemos para grandes cargas, específicamente para este modelo con 500 millones o billones de filas. El Column Restore Index es un buen elemento. Y bueno, lo que hemos hablado al principio es particionar las tablas, que por temas de fechas, etcétera, es muy importante en vez de tener una sola tabla con todos los registros. ¿Vale? Así que ya, paramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿A vosotros? ¿Están listos para unas preguntitas? Claro que sí. ¿Sí? ¿Aquí en el público? ¿Manos? Por ahí detrás. Hola, buenas. Yo como programador, como tú lo mencionaste antes, muchas veces me ha tocado recibir código heredado, código que necesito luego refactorizar para optimizar tiempos, que puede no tener relación con una base de datos, pero yo al final me apoyo de pruebas unitarias para yo comprobar resultados y asegurarme de que lo que he cambiado no ha roto lo anterior. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo parecido que se pueda utilizar en esto para decirle, oye, este es el resultado que espero, la query que tú me estás dando, espero que no me rompa lo que ya tengo? ¿Hay algo que se pueda utilizar para esto? Sí, si es código de un lenguaje de programación como puede ser C#, Java, Python, tienes, por ejemplo, el Copilot de GitHub, te va a ayudar directamente con eso. Hola, colega. Si es código TSQL, directamente puedes utilizar el Copilot de SMS. Pero hace la ejecución del código anterior, de la query anterior. Le ¿no puedes optimizada? pedir pruebas unitarias, le puedes pedir que te genere pruebas unitarias. Él, por ejemplo, utiliza mucho ChatGPT y OpenAI para eso, asociado a GitHub. Y, por ejemplo, esta aplicación la ha creado en parte basándose en ese código. O sea, contéstale tú. Luego también tienes, depende del lenguaje que estás usando, C#, PHP, Python, etcétera, tienes diferentes modos de testear tu aplicación, ¿vale? Y basado en ese testeo puedes obtener datos. No te podemos enseñar, pero podemos hacerlo después. Hay una herramienta que te permite hacer un profiling de todo lo que te puede dar la ejecución. Y ahí puedes comparar. Y con SQL, lo que es específicamente el SQL, sí hay herramientas como los eventos extendidos, herramientas que te dicen esta query ahora mismo tarda esto, esta query tarda esto, las modificaciones son estas. Hay las herramientas para ello. Y en Visual Studio ahora mismo tienes integrado también el Copilot de GitHub para que te ayude eso y te genere incluso proyectos de pruebas unitarias. ¿Vale? Lo hacemos todos los días, así que te podemos enseñarlo después. Vale, gracias. Pero gracias por tu pregunta. Un muy fuerte aplauso para José y Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado de tenerlos aquí en Nerdearla. Gracias.
Y quédense cerquita, que ya continuamos con más charlas.